Mi nieta Esther me aconsejó instalar cámaras ocultas en mi casa antes de irme de viaje por 2 semanas. Al principio pensé que era una locura, pero cuando revisé las grabaciones 3 días después, lo que vi haciendo a mi hija Teresa y mi yerno Raúl me heló la sangre por completo. Jamás imaginé que las personas en las que más confiaba estuvieran planeando algo tan terrible contra mí. Lo que descubrí esa noche me hizo darme cuenta de que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Me llamo Elvira, tengo 65 años, y durante décadas creí que había construido la familia perfecta. Teresa siempre fue mi niña adorada, la hija que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 8 años. Recuerdo perfectamente el día que se fue, dejándonos sin explicación alguna, solo una nota fría sobre la mesa de la cocina. Teresa lloró durante semanas preguntando por su papá, y yo le prometí que nunca le faltaría nada, que yo sería suficiente para las dos. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años. Me sacrifiqué sin límites para darle todo lo que necesitaba. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se curvó del esfuerzo, pero cada vez que veía su sonrisa al entregarle un regalo o al ayudarla con sus tareas escolares, todo valía la pena. Teresa era una estudiante brillante, siempre la primera de su clase, y yo me sentía orgullosa de haber logrado sacarla adelante sin ayuda de nadie. Cuando se casó con Raúl hace 10 años, pensé que finalmente había encontrado la felicidad que se merecía. Mi yerno parecía un hombre responsable, trabajador, que la trataba con cariño. Tenía un empleo estable en una empresa de construcción, hablaba con respeto de sus jefes, y siempre llegaba puntual a las cenas familiares. Lo que más me gustaba de él era cómo miraba a Teresa, con esos ojos llenos de amor que me recordaban a mi propia juventud. Cuando nació mi nieta Esther, mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Por fin tenía la familia completa que siempre soñé. Esa niña hermosa de cabello rizado y ojos vivaces se convirtió en la luz de mi vida. Cada vez que la cargaba, sentía que todos mis sacrificios habían valido la pena. Teresa había logrado lo que yo nunca pude, tener una familia unida y estable. Mi casa de 2 plantas se convirtió en el centro de reunión familiar. Los domingos preparaba el cocido tradicional que tanto les gustaba, con garbanzos, chorizo y verduras frescas del mercado. Esther jugaba en el jardín mientras Teresa y yo charlábamos en la cocina sobre sus planes futuros. Raúl siempre me ayudaba con las bolsas del mercado y me decía que yo era como una segunda madre para él, que nunca había tenido una suegra tan cariñosa. Durante años viví en esa burbuja de felicidad familiar. Mi pensión de la fábrica me alcanzaba perfectamente, mi casa estaba pagada después de décadas de sacrificio, y tenía algunos ahorros guardados para emergencias. Teresa y Raúl vivían en un apartamento pequeño pero acogedor, y parecían contentos con su vida. Yo les ayudaba cuando podía, especialmente con los gastos de Esther, comprándole ropa, juguetes y pagando sus actividades escolares. Todo cambió hace 3 meses, cuando Esther empezó a comportarse de manera extraña conmigo. La niña, que siempre había sido alegre y cariñosa, se volvió reservada y pensativa. Durante una visita, la encontré llorando en mi habitación, sentada en mi cama con las manos sobre el rostro. Cuando le pregunté qué pasaba, me abrazó fuerte y me dijo que me quería mucho, pero que tenía miedo de que algo malo fuera a pasar. Le pregunté qué tipo de cosa mala, pero ella solo negó con la cabeza, como si tuviera miedo de hablar. Sus palabras me inquietaron profundamente. Esa noche, después de que se fueran, no pude dormir pensando en lo que había dicho. Al día siguiente llamé a Teresa para preguntarle si todo estaba bien en casa, pero me aseguró que no pasaba nada raro, que Esther solo estaba pasando por una etapa difícil en el colegio. Sin embargo, Esther siguió actuando de manera extraña en las siguientes visitas. Un día, mientras Teresa y Raúl estaban en la cocina preparando café, mi nieta se me acercó y me susurró al oído que había escuchado a sus padres hablando sobre mí durante la noche, cuando pensaban que ella dormía. Me dijo que sonaban preocupados y que mencionaban mi nombre constantemente, pero con un tono que le daba miedo. Intenté no darle importancia, pensando que tal vez era solo la imaginación de una niña, pero la inquietud crecía dentro de mí como una sombra que no podía despejar. Esther me contó que había oído palabras como papeles, firma y no se dará cuenta. Cuando le pregunté si estaba segura de lo que había escuchado, asintió con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando mi nieta me hizo la sugerencia que cambiaría todo para siempre. Me dijo que si yo tenía que irme de viaje, como había planeado para visitar a mi hermana Elena en otra ciudad, debería instalar cámaras en la casa para ver qué hacían sus padres cuando yo no estuviera.
La idea me pareció descabellada al principio. ¿Cómo iba a espiar a mi propia familia? Pero las palabras de Esther me habían sembrado una semilla de duda que no podía ignorar. Además, había notado algunas cosas extrañas en las últimas semanas que antes había pasado por alto. Raúl había empezado a hacer preguntas sobre mis documentos importantes. Decía que era por si pasaba algo, que él y Teresa deberían saber dónde estaban mis papeles del banco, el testamento, los títulos de propiedad. Al principio me pareció lógico, incluso responsable de su parte. Pero la insistencia con la que preguntaba me resultaba cada vez más incómoda. Teresa también había comenzado a sugerir que tal vez era hora de que pensara en mudarme a un lugar más pequeño, donde no tuviera que preocuparme por el mantenimiento de la casa. Durante mis noches de insomnio, recordaba conversaciones que antes no me habían llamado la atención. Como aquella vez que escuché a Teresa hablando por teléfono en voz baja, mencionando algo sobre cuando mamá no esté y será más fácil así. Cuando le pregunté de qué hablaba, me dijo que solo estaba comentando con una amiga sobre lo difícil que era cuidar de padres mayores. Yo había aceptado su explicación sin cuestionarla. También recordé que últimamente, cuando llegaba de improviso a su apartamento, notaba que Teresa y Raúl dejaban de hablar abruptamente, como si hubieran estado discutiendo algo que no querían que yo supiera. Sus sonrisas se veían forzadas, y había una tensión en el ambiente que no lograba entender. Pensé que tal vez tenían problemas matrimoniales y no querían preocuparme. La sugerencia de Esther resonaba en mi cabeza día y noche. Una parte de mí se sentía culpable por siquiera considerarla, pero otra parte, una más pequeña y susurrante, me decía que tal vez debía hacer caso a mi intuición. Había trabajado tantos años, había sido tan cuidadosa con mi dinero, había construido una vida estable después de tantas dificultades. ¿Era posible que todo eso estuviera en peligro? Después de 2 semanas de dudas, decidí actuar. Fui a una tienda de electrónicos en el centro de la ciudad, donde un joven vendedor me explicó pacientemente cómo funcionaban las cámaras de seguridad modernas. Me sorprendió lo pequeñas que eran, casi imperceptibles. Compré 3 cámaras diminutas que se podían conectar a mi teléfono móvil, algo que nunca pensé que haría a mi edad. El vendedor me ayudó a instalar la aplicación y me enseñó cómo acceder a las grabaciones desde cualquier lugar. Era más fácil de lo que había imaginado. Coloqué una cámara en la sala principal, otra en la cocina, y la tercera en mi habitación, escondida detrás de una planta que Teresa me había regalado el año anterior. La ironía no se me escapó. 3 días antes de mi viaje, llamé a Teresa para confirmar que ella y Raúl podrían cuidar la casa mientras yo estuviera fuera. Como siempre, se mostró encantada de ayudar. Me dijo que aprovecharían para hacer una limpieza profunda, que organizarían mis papeles para que todo estuviera en orden cuando regresara. Sus palabras, que antes me habrían parecido un gesto de amor, ahora me generaban una extraña inquietud. La noche antes de partir, Esther vino a despedirse. Me abrazó más fuerte que de costumbre y me susurró al oído que tuviera cuidado, que no confiara en nadie. Sus palabras me helaron el corazón. Una niña de su edad no debería tener esas preocupaciones. Cuando le pregunté si había algo más que necesitaba contarme, me miró con esos ojos grandes y tristes, pero negó con la cabeza. Teresa y Raúl me acompañaron al autobús. Se veían relajados, incluso contentos. Raúl cargó mi maleta y me deseó un buen viaje. Teresa me dio un beso en la mejilla y me prometió que cuidaría muy bien de la casa. Mientras el autobús se alejaba, los vi despedirse con la mano. Por un momento, dudé de mis sospechas. Tal vez todo estaba en mi imaginación, tal vez era solo una mujer mayor volviéndose paranoica. El viaje a casa de mi hermana Elena fue tranquilo. Ella vive en un pueblo pequeño a 5 horas de distancia, en una casa rodeada de campos de girasoles. Siempre habíamos sido muy unidas, y desde que enviudó hace 2 años, nuestros encuentros se habían vuelto más frecuentes. Elena me recibió con su calidez habitual, preparó mi té favorito y me puso al día sobre los chismes del pueblo. Durante los primeros 2 días, logré relajarme y disfrutar de la compañía de mi hermana. Caminamos por los campos, visitamos a sus vecinos, cocinamos juntas las recetas de nuestra infancia. Por momentos, olvidaba por completo las cámaras y las sospechas. Elena notó que me veía preocupada, pero cuando le pregunté si algo pasaba, le dije que solo estaba cansada. La tercera noche, mientras Elena dormía, no pude resistir la tentación más tiempo. Saqué mi teléfono móvil y abrí la aplicación de las cámaras.
Mis manos temblaban mientras buscaba las grabaciones de los últimos días. Al principio, todo parecía normal. Teresa y Raúl llegaron el primer día, limpiaron la casa, organizaron algunos papeles. Pero cuando llegué a las grabaciones del segundo día, lo que vi me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. En la grabación de la cámara de la sala, vi a Teresa y Raúl sentados en mi sofá, pero no estaban limpiando ni organizando. Estaban revisando documentos. Muchos documentos. Raúl tenía una carpeta llena de papeles que yo no reconocía. Teresa sostenía mi libreta de ahorros, la misma que yo guardaba celosamente en mi habitación. ¿Cómo habían conseguido acceso a ella? Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus rostros. No había amor, ni preocupación, ni el cariño que siempre me habían mostrado. Sus caras eran frías, calculadoras. Hablaban en voz baja, pero la cámara captaba algunas palabras sueltas. Escuché transferencia, poder notarial, no sospecha nada. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertar a Elena. Continué viendo las grabaciones, y cada segundo que pasaba, mi mundo se desmoronaba un poco más. Vi a Raúl fotografiar documentos con su teléfono, vi a Teresa buscando en mis cajones personales, vi cómo revisaban cada rincón de mi casa como si ya fuera suya. Pero lo peor estaba por venir. En una grabación de la cámara de la cocina, los vi sentados en mi mesa, la misma donde habíamos compartido tantas cenas familiares, planificando algo que me hizo temblar de horror. Raúl tenía una libreta abierta donde había anotado cifras, fechas y lo que parecía ser un plan detallado. Teresa señalaba diferentes partes de mi casa en un plano que habían dibujado, como si estuvieran evaluando cada habitación. Lo que más me aterró fue escuchar a Raúl decir claramente: una vez que firmemos los papeles de transferencia, tendremos que actuar rápido. No puede quedarse aquí, sería muy sospechoso. Teresa asintió y respondió: ya hablé con el lugar, dicen que hay disponibilidad para el mes que viene. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. ¿De qué lugar hablaban? ¿Qué papeles de transferencia? Sentí como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Esta era mi hija, la niña a la que había dedicado toda mi vida, planeando algo terrible contra mí junto al hombre en quien había confiado como a un hijo. Continué viendo las grabaciones con una mezcla de horror y fascinación mórbida. En otra conversación, escuché a Teresa decir: mi madre nunca sospechará nada si le decimos que es por su propio bien. Está mayor, puede tener un accidente en esa casa tan grande. En el hogar estará mejor cuidada. Raúl agregó: y nosotros podremos manejar sus finanzas sin complicaciones. Con la casa vendida y la pensión, será suficiente para cubrir todos los gastos y aún nos sobrará. La palabra hogar resonó en mi mente como un golpe. Estaban hablando de internarme en un asilo, de vender mi casa, de quedarse con mi dinero. Todo lo que había trabajado durante décadas, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, estaba siendo planificado para ser arrebatado por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. Pero había algo más en las grabaciones que me desconcertaba. En varios momentos, vi a Teresa y Raúl mirando hacia la puerta principal como si esperaran a alguien. El tercer día, mis sospechas se confirmaron. En la grabación de las 3 de la tarde, vi entrar a una mujer que no reconocí. Era elegante, vestía un traje verde oscuro y llevaba un maletín profesional. Teresa la saludó como si ya la conociera. La mujer se sentó en mi mesa de comedor y extendió varios documentos. Aunque no podía escuchar claramente toda la conversación, captaba palabras como poder notarial, incapacidad mental, tutela legal. Vi cómo Teresa firmaba papeles, cómo Raúl tomaba fotografías de mis documentos personales, cómo esa extraña mujer les explicaba procedimientos con una sonrisa fría y profesional. En un momento de la grabación, la mujer señaló hacia las escaleras que llevaban a mi habitación y dijo algo que me hizo estremecer: cuando regrese del viaje, todo debe estar listo. Tenemos la evaluación médica programada para el viernes siguiente. Con los documentos que ya tienen y el informe del doctor, será muy sencillo proceder. Teresa preguntó: ¿y si se resiste? La respuesta de la mujer fue escalofriante: señora, a su edad y con las evidencias que hemos preparado, su madre no tendrá muchas opciones. Pausé la grabación porque sentía que iba a desmayarme. Me levanté y fui al baño, donde me mojé la cara con agua fría. En el espejo vi el reflejo de una mujer de 65 años, arrugada, cansada, pero con la mente perfectamente clara.
¿Cómo era posible que estuvieran planeando declararme incapaz? ¿Qué evaluación médica? ¿Qué doctor estaba involucrado en esto? Regresé a mi habitación y continué viendo las grabaciones. Lo que vi después me convenció de que esto era mucho más grande de lo que había imaginado. La mujer del traje verde no era la única visitante. Al día siguiente, vi entrar a un hombre mayor, bien vestido, que traía más documentos. Este hombre revisó cada rincón de mi casa como si estuviera tasándola, tomó fotografías de mis muebles, de mis electrodomésticos, incluso de mis cuadros familiares. Escuché cómo discutían el valor de mi propiedad. La casa está en excelente ubicación, decía el hombre. Con el mercado actual, podríamos obtener una muy buena suma. Yo me encargaré de encontrar compradores discretos, gente que no haga muchas preguntas. Raúl preguntó cuánto tiempo tomaría la venta, y el hombre respondió, una vez que tengamos los documentos legales, máximo 2 meses. Era como ver mi propia vida siendo subastada ante mis ojos. Estos extraños estaban planeando vender mi hogar, el lugar donde había vivido por más de 20 años, donde había criado a Teresa, donde guardaba todos mis recuerdos. Y mi propia hija estaba orquestando todo. Pero lo más devastador estaba en las grabaciones del cuarto día. Vi a Teresa sola en mi habitación, revisando mis cosas más personales. Abrió el cajón donde guardo las cartas que me escribía cuando era pequeña, las fotografías de su graduación, los regalos que me había hecho en Días de las Madres. La vi tocar cada objeto con una frialdad que me rompió el corazón. Después la vi abrir mi joyero, donde guardo las pocas joyas de valor que tengo, los aretes de perlas que me regaló mi madre, el anillo de matrimonio que nunca pude usar por mucho tiempo, la cadena de oro que me compré con mi primer sueldo. Teresa tomó cada pieza, las examinó bajo la luz, y luego las guardó en una bolsa. Estaba robando los recuerdos más preciados de mi vida. En otra grabación, vi cómo Raúl fotografiaba mi libreta de cuentas bancarias, copiaba números de mis tarjetas, revisaba mis estados de cuenta. Tenían acceso a toda mi información financiera. Calculé mentalmente cuánto dinero tenía ahorrado. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Dinero que había ahorrado céntavo a céntavo, trabajando turnos extras, privándome de caprichos durante décadas. Lo que más me dolió fue una conversación entre Teresa y Raúl que captó la cámara de la sala. ¿No te sientes mal por esto?, le preguntó Raúl a mi hija. Teresa se quedó pensativa por un momento, pero luego respondió, ella ha vivido su vida. Nosotros merecemos tener la nuestra. Además, en el hogar estará bien cuidada, no le faltará nada. Raúl asintió, y Esther podrá tener una vida mejor con el dinero que saquemos de todo esto. Así que hasta mi nieta estaba siendo usada como excusa para justificar su traición. Pensé en la cara angustiada de Esther cuando me sugirió instalar las cámaras. La pobre niña había arriesgado todo para advertirme. Era la única persona en mi familia que realmente me amaba, y por eso había tratado de protegerme de la manera que podía. Las grabaciones continuaban mostrándome una realidad cada vez más siniestra. Vi cómo revisaron mi correspondencia, cómo copiaron información de mis contactos, cómo planeaban cada detalle de mi desaparición de la vida que había construido. No era solo robo, era un secuestro planificado de mi existencia. En la grabación más reciente, del día anterior, vi algo que me heló la sangre. Teresa estaba hablando por teléfono con alguien, y aunque no podía escuchar la otra parte de la conversación, sus palabras eran claras. Sí, regresa mañana por la noche. Todo está listo para el lunes. El doctor viene a las 10 de la mañana. Después de la evaluación, procederemos inmediatamente. Hizo una pausa y luego agregó, no sospecha nada. Para ella, todo seguirá siendo normal hasta que sea demasiado tarde. Miré la hora en mi teléfono. Era viernes por la madrugada. Según había escuchado, el lunes por la mañana vendría un doctor a evaluarme, probablemente para declararme mentalmente incompetente. No tenía mucho tiempo para actuar. Me quedé despierta el resto de la noche, viendo una y otra vez las grabaciones, tratando de entender cómo había llegado a esta situación. Cada imagen me mostraba una verdad más dolorosa que la anterior. Mi hija, la persona por la que había sacrificado todo, estaba planeando robarme no solo mi dinero y mi casa, sino mi libertad y mi dignidad. El plan era perfecto, calculado hasta el último detalle. Me declararían incompetente, me internarían en un asilo, y ellos se quedarían con todo lo que había trabajado durante décadas. A las 6 de la mañana,
Escuché que Elena se levantaba. No podía contarle lo que estaba pasando, al menos no todavía. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Cuando bajé a desayunar, traté de actuar con normalidad, pero mi hermana notó inmediatamente que algo estaba mal. Elvira, tienes cara de no haber dormido nada, me dijo mientras preparaba café. ¿Pasó algo en casa? ¿Recibiste alguna llamada? Le dije que había tenido pesadillas, que tal vez era la ansiedad de estar lejos de casa. Elena me conocía demasiado bien como para creer completamente mi excusa, pero no insistió. Durante el desayuno, mi teléfono sonó. Era Teresa. El corazón me latió con fuerza mientras decidía si contestar o no. Finalmente, deslicé el dedo para responder. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿La estás pasando bien con la tía Elena? Su voz sonaba tan normal, tan cariñosa como siempre. Era aterrorizante cómo podía fingir amor mientras planeaba destruir mi vida. Le respondí que todo estaba bien, que Elena me estaba cuidando muy bien. Me alegro, mamá. Nosotros estamos aquí cuidando la casa. Hemos limpiado todo, organizado tus papeles. Cuando regreses el domingo, todo estará perfectamente ordenado. La palabra ordenado adquirió un nuevo significado siniestro. Teresa continuó. Por cierto, mamá, el lunes tengo una sorpresa para ti. Conseguí que venga un doctor muy bueno a casa para hacerte un chequeo general. Ya sabes, a nuestra edad es importante cuidar la salud. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Este era el doctor que había mencionado en las grabaciones, el que me declararía incompetente. No es necesario, Teresa. Me siento perfectamente bien, le respondí, tratando de mantener la voz calmada. Pero mamá, ya está todo arreglado. Es solo un chequeo de rutina, para estar seguros de que todo está bien. Después podemos almorzar juntas y hablar sobre algunas cosas importantes. Las cosas importantes eran probablemente los papeles que me harían firmar para entregarles el control de mi vida. Cuando terminé la llamada, Elena me estaba mirando con preocupación. Elvira, ¿estás segura de que todo está bien? Te pusiste muy pálida durante esa conversación. No pude más y le conté todo. Le mostré las grabaciones en mi teléfono, le expliqué el plan que había descubierto, le hablé sobre la evaluación médica del lunes. Elena se quedó sin palabras durante varios minutos. No puedo creerlo, me dijo finalmente. Teresa siempre me pareció una hija tan devota. Y Raúl, nunca me gustó completamente, pero jamás imaginé que fuera capaz de algo así. Elena tomó mi mano y me miró a los ojos. Elvira, tienes que cancelar tu regreso. No puedes volver el domingo como habías planeado. Si apareces y ellos ya tienen todo preparado para el lunes, te van a tender una trampa de la que no podrás salir. Tenía razón, pero la idea de no regresar a mi casa me desesperaba. Esa casa era toda mi vida, contenía todos mis recuerdos, todas mis pertenencias. Además, ¿qué pasaría con Esther? Si yo desaparecía, mi nieta quedaría completamente a merced de sus padres, y era evidente que la niña ya estaba sufriendo por la situación. Elena me ayudó a pensar en las opciones. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Técnicamente, Teresa y Raúl no habían cometido ningún crimen todavía. Estaban en mi casa con mi permiso, y aunque habían revisado mis cosas, no habían robado nada aún. Las grabaciones mostraban sus intenciones, pero un plan no es un delito hasta que se ejecuta. Necesitas ayuda legal, me dijo Elena. Conozco a un abogado aquí en el pueblo, Moisés Herrera. Es honesto y ha manejado casos similares. Si le muestras las grabaciones, tal vez pueda aconsejarte sobre cómo protegerte. La idea me daba esperanza, pero también me aterraba. Una vez que empezara esta batalla legal, no habría vuelta atrás. Mi familia se rompería para siempre. Esa tarde fuimos a ver al abogado. Moisés era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada seria pero bondadosa. Cuando le mostré las grabaciones, su expresión se volvió cada vez más grave. Señora Elvira, esto es muy serio. Lo que su hija y su yerno están planeando constituye fraude, abuso de confianza y posiblemente secuestro. Pero tiene razón en que necesitamos actuar antes de que ejecuten el plan. El abogado me explicó que podía tomar varias medidas preventivas. Primero,
cambiar inmediatamente todas mis claves bancarias y revocar cualquier acceso que Teresa pudiera tener a mis cuentas. Segundo, hacer una denuncia preventiva en la comisaría, documentando el plan que había descubierto. Tercero, buscar mi propia evaluación médica con un doctor independiente para demostrar que estaba mentalmente competente. Pero lo más importante, me dijo Moisés, es que no puede regresar a su casa hasta que hayamos tomado todas las medidas legales necesarias. Si se presenta el lunes como ellos esperan, pueden acelerar su plan y será mucho más difícil detenerlos. Era exactamente lo que Elena había dicho, pero escucharlo de un profesional lo hacía más real y más aterrador. Esa noche, desde la casa de Elena, llamé a mi banco. Les expliqué que sospechaba que alguien tenía acceso no autorizado a mis cuentas y necesitaba cambiar todas mis claves de seguridad. La operadora me ayudó a bloquear temporalmente mi cuenta y programó una cita para el lunes para hacer todos los cambios necesarios. También cancelé las tarjetas de débito que Teresa conocía. El sábado por la mañana, Teresa me llamó nuevamente. Mamá, ¿cómo amaneciste? Espero que estés disfrutando estos últimos días con Elena. Su voz seguía siendo dulce, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. Estamos terminando de organizar todo aquí. Raúl encontró algunos papeles importantes, tuyos que estaban un poco desordenados. Cuando regreses, te ayudaremos a ponerlos en orden. ¿Qué tipo de papeles?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Oh, nada importante, mamá. Solo documentos del banco, algunas cosas legales. Queremos asegurarnos de que todo esté en su lugar correcto. Era evidente que habían estado preparando los documentos falsificados que necesitaban para su plan. Teresa continuó. Por cierto, el doctor que viene el lunes es muy bueno. Se especializa en adultos mayores y quiere hacer una evaluación completa de tu salud mental y física. Dice que es importante a tu edad verificar que todo esté funcionando correctamente. La forma en que dijo salud mental me confirmó que este doctor ya había sido instruido sobre qué diagnosticar. Teresa, he estado pensando en cancelar esa cita, le dije, probando su reacción. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró demasiado tiempo. ¿Por qué querrías cancelarla, mamá? Ya está todo arreglado, y realmente es importante para tu bienestar. Su voz había perdido algo de su dulzura fingida. Además, ya pagamos la consulta por adelantado. Eso era mentira. Los doctores no cobran las consultas domiciliarias por adelantado, especialmente las evaluaciones de competencia mental. Era evidente que este doctor era parte de su esquema. Bueno, lo pensaré, le dije. Ahora tengo que ayudar a Elena con algunas cosas. Está bien, mamá, pero por favor no cambies los planes. Nos estamos esforzando mucho para cuidarte. Cuando colgué, Elena me miró con preocupación. ¿Notaste cómo cambió su tono cuando mencionaste cancelar la cita?, me dijo. Está desesperada porque regreses para el lunes. Eso confirma que tienen todo planeado para esa fecha. Tenía razón. Teresa había mostrado su verdadera cara por un momento cuando pensó que su plan podría fallar. El domingo por la mañana, cuando se suponía que debía regresar a casa, llamé a Teresa para decirle que extendería mi visita algunos días más. Su reacción fue inmediata y reveladora. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Su voz sonaba casi desesperada. No, mamá, solo quiero pasar más tiempo con Elena. Hace mucho que no nos veíamos. Pero mamá, el doctor viene mañana. No podemos cancelar ahora, insistió Teresa. ¿Y qué hay de los papeles que tenemos que revisar? Es importante que regreses. Por primera vez en nuestra conversación, pude escuchar la frustración real en su voz. Su plan cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando. Los papeles pueden esperar, Teresa. Y puedes cancelar la cita con el doctor, le respondí firmemente. Cuando regrese, ya veremos si necesito una evaluación médica o no. Hubo otro silencio largo, y cuando Teresa habló nuevamente, su tono había cambiado completamente. Mamá, ¿estás segura de que te sientes bien? Últimamente te noto muy confundida, muy olvidadiza. Por eso queremos que te vea el doctor. Era exactamente lo que había temido. Teresa estaba empezando a sembrar la idea de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales, preparando el terreno para justificar la evaluación forzosa. No estoy confundida, Teresa. Estoy perfectamente bien,
Le respondí con toda la firmeza que pude reunir. Solo quiero pasar más tiempo con mi hermana. ¿Hay algún problema con eso? No, por supuesto que no, mamá. Es solo que nos preocupamos por ti. Esta mañana Raúl comentó que últimamente has estado actuando de manera extraña, olvidando cosas, repitiendo las mismas preguntas. Pensamos que tal vez sería bueno que un profesional te evalúe. Cada palabra era como una puñalada. Estaban construyendo una narrativa falsa sobre mi supuesta demencia para justificar lo que planeaban hacer. ¿Qué cosas he olvidado? ¿Qué preguntas he repetido?, le pregunté, desafiándola a ser específica. Hubo una pausa. Bueno, por ejemplo, la semana pasada me preguntaste 3 veces por la misma receta. Y el mes pasado no recordabas haber guardado dinero en tu joyero. Ambas cosas eran mentiras absolutas. Nunca había hecho esas preguntas, y el dinero del joyero probablemente ya lo habían robado ellos. Teresa, mi memoria está perfectamente bien. Y si falta dinero de mi joyero, tal vez deberíamos hablar de eso cuando regrese, le dije. Su respuesta fue inmediata y defensiva. ¿Qué insinúas, mamá? ¿Crees que nosotros tomaríamos tu dinero? Estamos tratando de ayudarte, de cuidarte. Si empiezas a tener sospechas paranoicas sobre tu propia familia, eso solo confirma que necesitas ayuda médica. Era diabólico. Cada vez que yo cuestionaba algo, lo convertían en evidencia de mi supuesta enfermedad mental. Era una trampa perfecta. Cualquier resistencia de mi parte sería interpretada como síntoma de demencia o paranoia. No son sospechas paranoicas si son ciertas, murmuré, más para mí misma que para ella. ¿Qué dijiste, mamá?, preguntó Teresa. Nada, hija. Solo estoy cansada. Hablamos después. Colgué antes de que pudiera seguir manipulando la conversación. Elena, que había escuchado mi lado de la llamada, negó con la cabeza. Elvira, es evidente que ya empezaron con la segunda fase del plan. Van a decir que estás enferma mentalmente para justificar la internación forzosa. El lunes por la mañana, mientras se suponía que el falso doctor me estaba evaluando en mi casa, Elena y yo fuimos con el abogado Moisés a la comisaría local. Presentamos una denuncia formal, acompañada de las grabaciones como evidencia. El comisario, un hombre mayor llamado Ernesto Vega, escuchó con atención y revisó las grabaciones en mi teléfono. Señora Elvira, esto es muy grave, me dijo después de ver varios fragmentos. Lo que su familia está planeando constituye varios delitos. Vamos a iniciar una investigación inmediata. El comisario me explicó que enviarían a unos agentes a mi casa para interceptar la supuesta evaluación médica y verificar si realmente había un doctor autorizado o si era parte del fraude. 2 horas después, el comisario me llamó con noticias impactantes. Señora Elvira, cuando nuestros agentes llegaron a su casa, encontraron a su hija y su yerno con un hombre que se presentó como doctor, pero que no tiene licencia médica vigente. Es un actor que han contratado para fingir la evaluación. Los 3 han sido detenidos para interrogatorio. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque el plan había sido detenido a tiempo, horror porque mi propia hija había llegado tan lejos en su traición. ¿Qué encontraron en mi casa?, pregunté. Documentos falsificados, señora. Tenían preparado un certificado médico falso declarándola mentalmente incompetente, papeles de transferencia de propiedad ya listos para su firma, y documentos para internarla en un asilo privado. Todo estaba preparado para ser ejecutado hoy mismo. Elena tomó mi mano mientras el comisario continuaba. También encontramos evidencia de que habían retirado dinero de sus cuentas usando información robada. Por suerte, usted cambió las claves a tiempo, pero ya habían intentado hacer varias transferencias. Mi corazón se encogió al pensar en lo cerca que había estado de perder todo. ¿Y Esther? ¿Mi nieta estaba ahí?, pregunté con preocupación. No, señora. Según lo que hemos averiguado, la niña está en el colegio. Parece que sus padres han estado manteniendo este plan en secreto de ella. De hecho, creemos que la niña puede haber sido quien la alertó sobre lo que estaba pasando. Esa tarde, regresé a mi casa acompañada por Elena y el abogado Moisés. Ver mi hogar después de saber todo lo que había pasado ahí me resultó extraño y doloroso. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero ahora sabía que cada rincón había sido violado por las personas en las que más confiaba. En mi habitación, confirmé que habían revisado todo. Mi joyero estaba vacío,
Mis documentos importantes habían sido movidos, y había papeles extraños en mi escritorio que nunca había visto antes. Moisés los revisó y confirmó que eran los documentos falsificados para declararme incompetente y transferir mis propiedades. «Mire esto», me dijo Moisés, mostrándome un papel. «Es una orden de internación ya firmada por el falso doctor, con fecha de hoy. Si usted hubiera regresado como planeaba, a esta hora ya estaría en un asilo, y ellos tendrían control legal de todos sus bienes». La realidad de lo cerca que había estado del desastre me hizo temblar. Esa noche, cuando estaba revisando el daño en mi casa, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Esther, acompañada por una vecina. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con desesperación. «Abuela Elvira, ¿estás bien? En el colegio me dijeron que mis papás fueron arrestados. ¿Es cierto que querían hacerte daño?» Abracé a Esther con todo mi amor. Esta niña valiente había arriesgado todo para protegerme. «Sí, mi amor, es cierto. Pero gracias a ti, que me aconsejaste poner las cámaras, pude descubrir su plan a tiempo». Esther empezó a llorar. «Abuela, yo escuchaba cuando hablaban por las noches. Decían cosas terribles sobre ti. Tenía tanto miedo de que te fueran a hacer daño». «¿Por qué no me dijiste directamente lo que escuchabas?», le pregunté. «Porque mamá me dijo que si yo decía algo, me iban a mandar lejos de ti para siempre. Me amenazó con que nunca más te volvería a ver. Por eso solo pude sugerirte lo de las cámaras, para que tú descubrieras la verdad sin que ellos supieran que yo les había dicho algo». Mi corazón se rompió al escuchar que Teresa había amenazado a su propia hija para mantenerla callada. «Tranquila, mi amor. Ahora estás conmigo y nunca más nadie te va a separar de mí». La vecina que había traído a Esther me explicó que los servicios sociales le habían dado custodia temporal de la niña mientras se resolvía la situación legal de Teresa y Raúl. 2 días después, el abogado me informó que Teresa y Raúl habían sido formalmente acusados de fraude, conspiración, intento de secuestro y abuso de confianza. El falso doctor también había sido arrestado y había confesado que no era la primera vez que participaba en este tipo de estafas. Parece que su yerno tiene conexiones con una red que se especializa en estafar a personas mayores, me dijo Moisés. ¿Una red?, pregunté. Sí, señora Elvira. Raúl no actuaba solo. Hay otras personas involucradas, incluyendo abogados corruptos, falsos médicos y empleados de asilos que participan en estos esquemas. Su caso puede ayudar a desmantelar toda la operación. La idea de que otras familias hubieran pasado por lo mismo me llenó de indignación. Durante los siguientes días, fui entendiendo la magnitud de la traición. Raúl había estado planeando esto desde antes de casarse con Teresa. Había investigado mi situación financiera, había cultivado una relación conmigo para ganar mi confianza, y había manipulado a Teresa para que participara en el plan. Su hija también es una víctima en cierto sentido, me explicó Moisés. Raúl la manipuló durante años, convenciéndola de que usted era una carga y que merecían heredar su dinero. Pero eso no disculpaba las acciones de Teresa. Había elegido traicionarme, había firmado documentos falsos, había amenazado a su propia hija para mantenerla callada. No importaba cuánto la hubiera manipulado Raúl, ella había tomado decisiones conscientes que me habrían destruido la vida. Una semana después del arresto, Teresa me pidió que fuera a visitarla a la cárcel. Elena me acompañó, aunque yo tenía dudas sobre si quería verla. Cuando entré a la sala de visitas y vi a mi hija tras el cristal, vestida con el uniforme naranja de la prisión, sentí una mezcla de dolor y ira que nunca había experimentado. «Mamá, por favor perdóname», fueron sus primeras palabras. Raúl me convenció de que era lo mejor para todos. Me dijo que tú ibas a enfermar pronto de todas formas, que era mejor asegurar el futuro de Esther. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero yo ya no sentía la compasión automática que siempre había tenido por ella. Teresa, me ibas a quitar mi libertad, mi casa, mi dinero, mi dignidad. Me ibas a encerrar en un asilo basándote en mentiras, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo pudiste hacer algo así a tu propia madre? Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Raúl me convenció de que estabas empezando a perder la memoria, que era solo cuestión de tiempo antes de que ya no pudieras cuidarte sola. Me dijo que si esperábamos demasiado, podrías tener un accidente, o que alguien más se aprovechara de ti.
Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado practicando esta explicación. ¿Y por eso decidiste robarme?, le pregunté directamente. ¿Por eso planeaste encerrarme en un asilo contra mi voluntad? Teresa comenzó a llorar más fuerte. No era robar, mamá. Pensábamos que era protegerte. El dinero se habría usado para cuidarte, para pagar el asilo, para asegurar que tuvieras todo lo que necesitaras. Era increíble cómo seguía tratando de justificar lo injustificable. Teresa, vi las grabaciones. Te escuché hablar sobre quedarte con el dinero sobrante, sobre vender mi casa, sobre darle una vida mejor a Esther con mis ahorros. No me estabas protegiendo, me estabas robando. Mi hija se quedó en silencio por un momento, finalmente enfrentada con la evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. Está bien, tienes razón, admitió finalmente. Sí pensamos en usar parte del dinero para nosotros. Pero mamá, tú no entiendes lo difícil que ha sido económicamente. Raúl perdió su trabajo hace 6 meses y no te dijimos nada porque no queríamos preocuparte. Hemos estado luchando para pagar la renta, para mantener a Esther. Cuando Raúl me propuso el plan, dijo que era la única manera de salvar a nuestra familia. Así que había más mentiras de las que había imaginado. Durante meses, Teresa había venido a mi casa, había compartido mis comidas, había aceptado mi ayuda con los gastos de Esther, mientras ocultaba que Raúl estaba desempleado y planeando robarme. ¿Y no se te ocurrió simplemente pedirme ayuda? Hablar conmigo honestamente sobre sus problemas económicos. Teresa me miró con sorpresa, como si esa posibilidad nunca se le hubiera ocurrido. Raúl dijo que no podíamos pedirte dinero directamente porque eres muy orgullosa y no querrías dárnoslo. Dijo que era mejor hacer las cosas de manera que pareciera que era por tu propio bien. Era asombroso cómo Raúl había manipulado cada situación para convertir el robo en un acto de bondad. Teresa, yo habría hecho cualquier cosa por ayudarte. Toda mi vida he estado dispuesta a sacrificarme por ti. Si me hubieras dicho que necesitabas dinero, te habría dado todo lo que tuviera. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero en lugar de confiar en mí, decidiste destruirme. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento todos los días. Raúl me convenció de que era la única manera, pero ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Teresa extendió su mano hacia el cristal que nos separaba. Por favor, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme? ¿Alguna manera de arreglar esto? La pregunta que había estado evitando pensar finalmente estaba sobre la mesa. ¿Podía perdonar a mi hija? ¿Quería hacerlo? Durante 65 años, el amor por Teresa había sido el centro de mi existencia. Pero ahora, mirándola a través del cristal de la prisión, no sabía si ese amor era suficiente para superar la traición. No lo sé, Teresa. Necesito tiempo para procesar todo esto. Lo que hiciste no se borra fácilmente, no importa cuánto te arrepientas ahora. Me levanté para irme, pero antes de salir, tenía una pregunta más. ¿Esther sabía todo el plan, o solo las partes que escuchó accidentalmente? No, mamá. Esther no sabía nada específico. Solo escuchó conversaciones fragmentadas y se preocupó. Por eso le dije que no dijera nada, porque no quería que se preocupara por cosas que no entendía completamente. Al menos en eso Teresa había dicho la verdad. Mi nieta realmente había sido solo una niña asustada tratando de protegerme con la poca información que tenía. Cuando salí de la prisión, Elena me estaba esperando en el carro. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Confundida, le respondí honestamente. Una parte de mí todavía la ama y quiere perdonarla. Otra parte está tan herida que no sé si alguna vez podré volver a confiar en ella. Elena asintió comprensivamente. Es normal sentirse así. No tienes que tomar esa decisión ahora. En las siguientes semanas, mientras el caso legal progresaba, traté de reconstruir mi vida. Lo más importante era Esther. Los servicios sociales habían determinado que, dado que yo era su familiar más cercano disponible y que tenía medios económicos para cuidarla, podía solicitar la custodia temporal de mi nieta. El proceso legal tomaría tiempo, pero mientras tanto, Esther se quedó conmigo. Tener a Esther en casa trajo una luz nueva a mi vida, pero también presentó desafíos inesperados. La niña había experimentado un trauma significativo al descubrir que sus padres eran capaces de planear algo tan terrible. A menudo la encontraba llorando en silencio,
o despertándose de pesadillas en medio de la noche. Abuela, ¿es mi culpa que mis papás estén en la cárcel?, me preguntó una noche después de otra pesadilla. No, mi amor. Tú hiciste lo correcto al tratar de protegerme. Tus padres tomaron decisiones incorrectas, y las consecuencias de esas decisiones no son tu responsabilidad. Pero convencer a una niña de 10 años de eso era más fácil decirlo que hacerlo. Una psicóloga infantil que Elena me había recomendado comenzó a ver a Esther 2 veces por semana. La niña está procesando un tipo de traición muy complejo, me explicó la doctora. Descubrir que sus padres, las personas que se supone deben protegerla, estaban planeando lastimar a alguien que ella ama, ha creado una confusión profunda sobre en quién puede confiar. Yo también comencé a ver a un terapeuta. Necesitaba ayuda para procesar no solo la traición de Teresa, sino también los sentimientos complicados que tenía hacia mi hija. Es normal tener sentimientos contradictorios, me dijo el terapeuta. Puede amar a su hija y al mismo tiempo estar enojada con ella. Puede extrañar la relación que tenían y también sentirse aliviada de que se haya descubierto la verdad. Mientras tanto, el caso legal se desarrollaba de maneras que no había anticipado. El abogado Moisés me informó que Raúl había aceptado un acuerdo con la fiscalía para testificar contra la red más grande de estafadores a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio ha ayudado a arrestar a otros 12 individuos involucrados en estafas similares, me dijo. ¿Qué significa eso para Teresa?, pregunté. Su hija no tenía conocimiento de la red más grande. Su participación se limitó al plan contra usted. Eso podría trabajar a su favor en la sentencia, especialmente si ella también coopera con las autoridades. Era una pequeña esperanza, pero una esperanza al fin. 6 semanas después del arresto, recibí una llamada inesperada. Era un detective de la Policía Nacional. Señora Elvira, queremos agradecerle. Su caso nos llevó a descubrir una operación que había estafado a más de 50 familias en los últimos 3 años. Gracias a su valentía al denunciar, hemos podido detener a toda la red. La información me impactó. 50 familias habían sufrido lo que yo había estado a punto de sufrir. Ancianos que habían sido declarados incompetentes injustamente, que habían perdido sus casas, sus ahorros, su libertad. ¿Qué les pasó a esas personas?, pregunté. Muchas están muertas, señora. Algunas en asilos donde fueron maltratadas, otras por la depresión y el estrés de perder todo. Usted tuvo suerte de descubrir el plan a tiempo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todas esas familias destruidas, en todos esos ancianos que habían confiado en sus seres queridos solo para ser traicionados de la manera más cruel. Mi caso no era único, era parte de un patrón más grande de abuso hacia las personas mayores. Al día siguiente, el abogado me pidió que considerara hablar públicamente sobre mi experiencia. Su historia podría ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia, me dijo. Podría salvar vidas. La idea me aterraba, pero también sentía una responsabilidad hacia esas 50 familias que no habían tenido mi suerte. Una semana después, una reportera local vino a entrevistarme. Con Esther a mi lado, conté mi historia por primera vez en público. Hablé sobre las señales que había ignorado, sobre la valentía de mi nieta al alertarme, sobre la importancia de confiar en los instintos cuando algo parece estar mal. La entrevista se transmitió en el noticiero local, y después fue recogida por medios nacionales. En los días siguientes, recibí docenas de llamadas de personas que habían vivido situaciones similares, o que sospechaban que alguien en su familia estaba planeando algo parecido. Una de esas llamadas cambió mi perspectiva sobre todo lo que había pasado. Era una mujer mayor llamada Elena Martínez, que vivía en otra ciudad. Señora Elvira, vi su entrevista en la televisión. Mi hijo ha estado preguntándome sobre mis documentos importantes, y después de escuchar su historia, reconozco las mismas señales que usted describió. Pasé 1 hora al teléfono con Elena, ayudándola a reconocer los patrones de comportamiento sospechoso y aconsejándola sobre cómo protegerse. Después de esa llamada, me di cuenta de que mi experiencia terrible había adquirido un propósito más grande. No había sido solo una víctima, ahora podía ser una voz que ayudara a otros a protegerse. En las siguientes semanas, recibí más de 200 llamadas de personas preocupadas por situaciones familiares sospechosas. Cada historia me recordaba lo afortunada que había sido de descubrir el plan a tiempo.
Una de las llamadas más perturbadoras vino de un hombre llamado Gael, cuya madre de 80 años había desaparecido misteriosamente 3 meses antes. Su hijo me dijo que la habían internado en un asilo por demencia, me contó. Pero cuando traté de visitarla, me dijeron que no había nadie registrado con ese nombre. Su casa está vacía y en venta. Después de escuchar su historia, creo que mi madre fue víctima de la misma red que casi la atrapó a usted. Le di el contacto del detective que había manejado mi caso, y una semana después me llamó llorando de alivio. Encontraron a mi madre, me dijo. Estaba en un asilo ilegal a 4 horas de aquí, sedada y registrada bajo un nombre falso. Su hijo había vendido su casa y se había quedado con todo el dinero. Gracias a usted, mi madre está libre y su hijo está arrestado. Historias como la de Gael se volvieron comunes. Mi testimonio había abierto una caja de Pandora que reveló cuán extendido estaba este tipo de abuso hacia las personas mayores. El detective me informó que habían identificado al menos 200 casos relacionados con la red que había intentado estafarme. Mientras tanto, mi vida personal seguía siendo complicada. Esther progresaba en terapia, pero todavía tenía días difíciles. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntas, me preguntó, «Abuela, ¿crees que mamá y papá me siguen amando?» La pregunta me rompió el corazón porque no tenía una respuesta fácil. Creo que a su manera confundida, «sí te aman», le dije cuidadosamente. Pero el amor verdadero no lastima a las personas que uno ama. El amor verdadero no amenaza a una niña para que mantenga secretos que la asustan. Esther asintió pensativamente. Entonces, el amor que me tenía no era amor verdadero. Era una pregunta demasiado profunda para una niña de 10 años, pero merecía una respuesta honesta. Era amor, pero era amor egoísta. Te amaban, pero no lo suficiente como para hacer lo correcto cuando tuvieron que elegir entre hacerte daño a ti y conseguir lo que querían. Esther se quedó callada por un momento, procesando mis palabras. «Abuela, ¿tú me amas de verdad?», me preguntó finalmente. «Con todo mi corazón, mi niña. Y nunca, jamás, haría algo que te lastimara para conseguir algo que yo quisiera». Esther se acurrucó contra mí. «Lo sé. Por eso confié en ti con lo de las cámaras. Sabía que me creerías y que me protegerías». 2 meses después del arresto, llegó el momento de la audiencia de sentencia. Teresa había aceptado declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. Raúl, por su cooperación con las autoridades, había recibido 10 años de prisión. Teresa enfrentaba entre 5 y 8 años. El día de la audiencia, me senté en la sala del tribunal con Elena a un lado y Esther al otro. Cuando trajeron a Teresa, se veía demacrada y más vieja de lo que recordaba. Sus ojos buscaron los míos inmediatamente, pero yo no sabía qué expresión mostrarle. Todavía estaba procesando mis sentimientos hacia ella. El juez permitió que las víctimas dieran testimonios sobre el impacto del crimen. Cuando me llamaron al estrado, sentí que las piernas me temblaban. Miré a Teresa directamente y comencé a hablar. «Su señoría, mi hija no solo planeó robarme mi dinero y mi casa. Planeó robarme mi libertad, mi dignidad y mi derecho a envejecer en mis propios términos. Durante 65 años, trabajé duro para construir una vida independiente. Crié a mi hija sola, me sacrifiqué por darle todo lo que necesitaba y pensé que había criado a una persona con valores morales sólidos. Descubrir que estaba dispuesta a destruir mi vida por dinero ha sido el dolor más grande que he experimentado». Hice una pausa para recomponer mi voz. Pero lo que más me duele no es solo lo que me hizo a mí. Es lo que le hizo a su propia hija. Esther vive ahora con pesadillas, con miedo de que las personas que ama la traicionen. Una niña de 10 años no debería tener que cargar con esa clase de conocimientos sobre la naturaleza humana. Miré directamente a Teresa mientras continuaba. «Sin embargo, su señoría, también debo decir que mi hija es tanto víctima como perpetradora. Fue manipulada por un hombre que había planeado esto mucho antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso no excusa sus acciones, pero sí explica parte de cómo llegamos aquí». Cuando terminé mi testimonio, volví a mi asiento. Teresa estaba llorando silenciosamente. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie temblorosa. «Su señoría, no hay palabras para expresar cuánto me arrepiento de lo que hice. Mi madre me dio todo en la vida, y yo traté de quitarle todo a cambio.
Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero que mi hija sepa que sus acciones valientes salvaron no solo a su abuela, sino probablemente a muchas otras familias. Esther fue más valiente y más moral que su propia madre, y eso es algo de lo que me avergüenzo profundamente. Teresa se dirigió directamente a mí. Mamá, sé que tal vez nunca puedas perdonarme, y lo entiendo. Pero quiero que sepas que cada día en prisión voy a trabajar para convertirme en una persona que merezca el amor que me diste durante toda tu vida. No espero una segunda oportunidad, pero espero algún día poder demostrarte que la hija que criaste todavía existe en algún lugar dentro de mí. El juez la sentenció a 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 4 años por buena conducta. También ordenó que pagara restitución completa de todo el dinero que había intentado robar, más daños punitivos. Era una sentencia justa, pero no cambiaba el hecho de que mi familia había sido destruida. Después de la audiencia, Esther me preguntó si podía hablar con su madre antes de que se la llevaran. Dudé por un momento, pero finalmente accedí. La conversación entre madre e hija fue breve pero emotiva. Teresa le pidió perdón a Esther y le prometió que cuando saliera de prisión, sería una madre diferente. «Mamá, ¿vas a estar bien?», le preguntó Esther a Teresa. «Voy a estar bien, mi amor. Y tú vas a estar mejor que bien viviendo con la abuela. Ella te va a cuidar y te va a amar de la manera correcta». Fue lo más maduro que había escuchado decir a Teresa en mucho tiempo. En los meses siguientes, Esther y yo establecimos una nueva rutina. Ella continuó con terapia, pero gradualmente comenzó a mostrar signos de sanación. Su sonrisa regresó, aunque de manera más cautelosa que antes. Comenzó a hacer nuevos amigos en el colegio y a participar en actividades que la hacían feliz. Yo también continué con mi trabajo de concientización sobre el abuso a personas mayores. Junto con el abogado Moisés, establecimos una fundación pequeña que proporcionaba recursos legales gratuitos a familias que sospechaban ser víctimas de este tipo de estafas. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. Una tarde, mientras Esther y yo preparábamos la cena juntas, ella me hizo una pregunta que me sorprendió. «Abuela, ¿crees que algún día podrás perdonar a mamá?». Era la misma pregunta que yo me había estado haciendo durante meses sin encontrar una respuesta clara. «No lo sé, mi amor», le respondí honestamente. «El perdón es algo muy complicado. Una parte de mí quiere perdonarla porque la amo, pero otra parte de mí todavía está muy herida por lo que hizo». Esther asintió como si entendiera perfectamente el conflicto que yo sentía. «¿Sabes qué, abuela? Creo que está bien no saber todavía. Mi terapeuta dice que no tenemos que apresurarnos a perdonar a las personas solo porque se supone que es lo correcto. Dice que podemos tomarnos todo el tiempo que necesitemos para sanar primero». La sabiduría de mi nieta de 10 años me sorprendió constantemente. Tenía razón. No tenía que decidir sobre el perdón inmediatamente. Podía concentrarme en sanar, en construir una nueva vida con Esther, en usar mi experiencia para ayudar a otros. El perdón, si llegaba, vendría en su propio tiempo. Pero lo que no sabía era que pronto recibiría información que cambiaría todo mi entendimiento sobre lo que realmente había pasado. 3 meses después de la sentencia, recibí una llamada inesperada del detective que había manejado mi caso. «Señora Elvira, necesitamos reunirnos. Han surgido nuevas evidencias que podrían cambiar su perspectiva sobre lo que realmente pasó». Su tono era serio, e inmediatamente supe que había algo importante que no sabía. Al día siguiente, fui a la comisaría acompañada por el abogado Moisés. El detective Ernesto me recibió con una expresión grave. «Señora Elvira, durante nuestra investigación de la red criminal, encontramos documentos que revelan información adicional sobre su caso. Lo que voy a mostrarle puede ser perturbador». Me entregó una carpeta llena de papeles. Estos son registros telefónicos y documentos que encontramos en la casa de uno de los líderes de la red. Muestran que el contacto inicial con su familia no vino de Raúl, como pensábamos. Abrí la carpeta con manos temblorosas, sin entender completamente lo que estaba a punto de descubrir. Según estos documentos, alguien más se acercó a la red criminal específicamente para solicitar sus servicios contra usted. Alguien que conocía detalles íntimos sobre su situación financiera, sobre su rutina diaria, sobre sus relaciones familiares. El detective hizo una pausa. «Señora Elvira, creemos que alguien más en su círculo cercano inició todo este plan». Mi mente se aceleró tratando de procesar esta información.
¿Quién? ¿Quién podría haber hecho eso? El detective intercambió una mirada con Moisés antes de responder. Los registros sugieren que fue alguien de su propia familia, pero no Raúl ni Teresa. Alguien que los manipuló a ellos también. Me mostró una serie de mensajes de texto y correos electrónicos. Mire estas fechas. Los primeros contactos con la red criminal fueron hace más de un año, mucho antes de que Raúl perdiera su trabajo. Alguien estuvo planeando esto durante mucho tiempo, preparando cuidadosamente las condiciones para que Teresa y Raúl fueran los ejecutores del plan. Revisé los documentos con incredulidad. Había pagos registrados, instrucciones detalladas sobre cómo acercarse a Teresa y Raúl, incluso información sobre las cámaras de seguridad que había instalado. ¿Cómo es posible que supieran sobre las cámaras?, pregunté. Esa información solo la sabía Esther, y ella jamás sabría. Exactamente, interrumpió el detective. Alguien más sabía sobre las cámaras. Alguien que Esther le confió la información, pensando que era seguro hacerlo. Un frío terrible se apoderó de mí mientras las piezas comenzaron a encajar de una manera que no quería contemplar. Los registros muestran que esta persona no solo inició el plan, sino que también se aseguró de que usted lo descubriera en el momento exacto. Las cámaras no fueron instaladas para protegerla, señora Elvira. Fueron instaladas para garantizar que usted tuviera evidencia contra Teresa y Raúl cuando llegara el momento adecuado. Mi mundo se tambaleó. ¿Está diciendo que alguien quería que yo descubriera el plan? ¿Que todo esto fue orquestado para que Teresa y Raúl fueran arrestados? El detective asintió gravemente. Creemos que el verdadero objetivo era eliminar a Teresa y Raúl de la ecuación, dejando a usted vulnerable a un plan aún más elaborado. ¿Pero quién? ¿Quién podría haber hecho algo así? Mi mente repasaba todas las personas en mi vida que tenían acceso a esa información. Elena había estado conmigo durante todo el proceso. Moisés era el abogado que me había ayudado. Los únicos otros que sabían los detalles íntimos de mi situación eran... Señora Elvira, dijo el detective suavemente, los pagos y comunicaciones fueron hechos desde la cuenta bancaria de su hermana Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, mi hermana querida, la persona en la que había confiado completamente durante esta crisis, la que me había consolado y aconsejado. No, eso es imposible, murmuré. Elena me ha estado apoyando todo este tiempo. Ella me ayudó a descubrir la verdad. Exactamente, dijo Moisés, entendiendo antes que yo. Ella la ayudó a descubrir exactamente lo que quería que usted descubriera. Piénselo. Elvira, ¿quién sabía que usted tenía ahorros significativos? ¿Quién conocía su rutina, sus relaciones familiares, sus debilidades? ¿Quién tenía acceso a Esther para manipular sus miedos? Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente con una claridad terrible. Elena preguntándome constantemente sobre mis finanzas durante nuestras conversaciones telefónicas. Elena sugiriendo que tal vez era hora de que hiciera un testamento más detallado. Elena insistiendo en que me quedara en su casa durante la crisis, manteniéndome alejada mientras se desarrollaba la investigación. Pero ella me llevó con usted, le dije al detective. Ella me ayudó a denunciar el caso. Porque necesitaba que usted denunciara a Teresa y Raúl, respondió. Una vez que ellos estuvieran en prisión, usted habría quedado emocionalmente devastada, aislada, vulnerable. Sin su hija para cuidarla y sin su yerno como apoyo, habría dependido completamente de Elena. El detective me mostró más documentos. Aquí están los registros que muestran que Elena ya había preparado papeles para ser nombrada su tutora legal en caso de que usted sufriera una crisis emocional severa después del trauma de la traición de Teresa. También había hecho arreglos preliminares para vender su casa, alegando que usted necesitaría mudarse a un lugar donde pudiera cuidarla mejor. Es decir, a su casa, agregó Moisés, donde habría tenido control total sobre usted y sus finanzas, sin la interferencia de Teresa y Raúl. La magnitud de la manipulación era abrumadora. Elena había orquestado que yo descubriera la traición de mi hija para crear las condiciones perfectas para su propia traición. ¿Y Esther? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué habría pasado con Esther? El detective consultó sus notas. Según los documentos que encontramos, Elena había estado en contacto con servicios sociales, plantando dudas sobre la capacidad de Esther para vivir con una abuela traumatizada.
El plan era que la niña fuera colocada en cuidado temporal mientras Elena asumía el control de sus finanzas como su tutora responsable. Todo encajaba con una precisión diabólica. Elena habría eliminado a Teresa y Raúl de mi vida, habría ganado mi confianza al salvarme de ellos, y después habría tomado control de todo, incluyendo el futuro de Esther. Pero Elena es mi hermana, repetí como si esas palabras pudieran cambiar la realidad. Los registros financieros muestran que Elena ha estado en serias dificultades económicas durante los últimos 2 años, me explicó el detective. Su esposo le dejó deudas significativas cuando murió, y está a punto de perder su casa. Sus llamadas frecuentes a usted no eran solo por cariño fraternal, estaba evaluando constantemente su situación financiera. Recordé todas las conversaciones que habíamos tenido sobre dinero. Elena preguntándome sobre mis inversiones, sugiriendo que tal vez debería diversificar mis ahorros, ofreciéndose a ayudarme a organizar mis finanzas. Había interpretado todo como el cariño natural de una hermana preocupada. Entonces, ¿Teresa y Raúl son inocentes?, pregunté, confundida. No exactamente, respondió Moisés. Ellos participaron voluntariamente en el plan de defraudarla, pero fueron manipulados para hacerlo. Elena se aseguró de que Raúl perdiera su trabajo contactando a su empleador con información falsa. Después se acercó a él como una amiga de la familia, preocupada, sugiriéndole que la única manera de salvar a su familia económicamente era tomar control de las finanzas de usted. Elena les proporcionó los contactos con la red criminal, les ayudó a desarrollar el plan, y después se aseguró de que usted lo descubriera para poder presentarse como su salvadora. La traición dentro de la traición era más de lo que mi mente podía procesar. ¿Dónde está Elena ahora?, pregunté. Hemos estado tratando de localizarla desde que descubrimos esta información, respondió el detective. Desapareció de su casa hace 3 días. Creemos que se dio cuenta de que habíamos descubierto su participación en la red criminal. Mi teléfono sonó en ese momento. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz familiar de Elena. Hola, Elvira. Supongo que ya sabes la verdad. Su voz sonaba diferente, fría, sin el calor que siempre había asociado con mi hermana. Elena, ¿dónde estás?, le pregunté. El detective inmediatamente señaló a sus compañeros para que rastrearan la llamada. Estoy en un lugar seguro, hermana. Y no te preocupes, no voy a hacerte daño. Ya conseguí lo que necesitaba de toda esta situación. ¿Qué conseguiste? Elena, yo te habría ayudado si me hubieras dicho que tenías problemas financieros. No tenías que hacer todo esto. Elena se rió, pero no era una risa alegre. ¿Me habrías dado los 500,000 pesos que necesitaba para salvar mi casa? ¿Me habrías dado acceso a tus cuentas bancarias? No lo creo, Elvira. Siempre fuiste muy cuidadosa con tu dinero. Pero destruiste a mi familia, Elena. Hiciste que enviaran a Teresa a prisión. Teresa se destruyó a sí misma con su avaricia, respondió Elena fríamente. Yo solo le di la oportunidad de mostrar quién realmente era. Y resultó ser exactamente tan codiciosa como esperaba. La llamada se cortó abruptamente. El detective me miró con expresión seria. Señora Elvira, Elena ya no está en el país. Usó una identidad falsa para salir por la frontera ayer por la noche. La revelación sobre Elena me dejó en un estado de shock que duró semanas. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre quién me había traicionado y quién me había salvado, había sido una mentira cuidadosamente construida. Mi hermana, la persona en la que había confiado más que en nadie durante la crisis, había sido la arquitecta de toda mi destrucción. Esther notó inmediatamente que algo había cambiado en mí. Abuela, ¿estás enferma? No has sonreído en días, me preguntó una mañana mientras desayunábamos. No sabía cómo explicarle a una niña de 10 años que la persona que había creído que nos había salvado en realidad había orquestado todo el horror que habíamos vivido. Estoy procesando algunas noticias difíciles, mi amor, le dije. Pero no tienes que preocuparte. Estamos seguras, y eso es lo que importa. Esther me estudió con esos ojos sabios que había desarrollado después de todo lo que había pasado. ¿Tiene que ver con la tía Elena? Hace días que no la mencionas. Era imposible ocultarle la verdad completamente. Sí, tiene que ver con Elena. Resulta que ella no era la persona que pensábamos que era.
Esther asintió como si hubiera estado esperando esta revelación. Nunca me gustó completamente, admitió. Siempre hacía demasiadas preguntas sobre ti cuando hablaba conmigo. El abogado Moisés me visitó una semana después con noticias sobre el caso. Elvira, la nueva información sobre Elena cambia significativamente la situación legal de Teresa. Tenemos suficiente evidencia para demostrar que fue manipulada y coaccionada para participar en el plan. Podemos solicitar una reducción de su sentencia o incluso su liberación anticipada. La posibilidad de que Teresa fuera liberada me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, ahora entendía que ella también había sido víctima de la manipulación de Elena. Por otro lado, Teresa había tomado decisiones conscientes que me habrían destruido la vida, sin importar quién la hubiera influenciado. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó Moisés. Legalmente, tienes derecho a oponerte a su liberación anticipada, dado que fuiste la víctima principal. Pero también puedes apoyar la solicitud si crees que es lo correcto. Era una decisión que cambiaría el curso de mi relación con mi hija para siempre. Esa noche, mientras Esther hacía su tarea, me senté en mi sala y pensé en todo lo que había pasado. En menos de un año, había descubierto que mi hija planeaba robarme y encerrarme en un asilo, que mi hermana había orquestado toda la situación, y que mi nieta había sido la única persona en mi familia que realmente me había protegido. 2 días después, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Fui a la prisión a visitar a Teresa. Cuando entré a la sala de visitas, ella se veía diferente. Los meses en prisión la habían envejecido, pero también había algo en sus ojos que no había visto antes, una claridad que había estado ausente durante años. «Mamá, no esperaba verte», me dijo cuando se sentó frente a mí. «Pensé que después de saber la verdad sobre Elena, estarías demasiado confundida para querer verme». Tenía razón, estaba confundida, pero también necesitaba respuestas que solo ella podía darme. «Teresa, necesito entender algo. Ahora sé que Elena te manipuló para que participaras en el plan. Pero tú tomaste decisiones. Firmaste papeles, mentiste sobre mi salud mental, amenazaste a tu propia hija. ¿Cómo pudiste hacer esas cosas, sin importar quién te hubiera influenciado?» Teresa bajó la mirada por un momento antes de responder. «Mamá, no hay excusa para lo que hice. Elena me dio la oportunidad, pero yo la tomé. Estaba desesperada por el dinero, resentida porque sentía que habías trabajado tanto y nosotros teníamos tan poco. Elena me convenció de que te estábamos haciendo un favor, pero en el fondo sabía que estaba mal». «¿Por qué no me dijiste simplemente que necesitabas ayuda?», le pregunté. «Porque tenía miedo de que me juzgaras», respondió Teresa. «Raúl había perdido el trabajo por beber en horarios laborales, algo que yo sabía pero que te había ocultado. Tenía miedo de admitir que había elegido mal, que el hombre que había traído a nuestra familia era irresponsable». Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. «Teresa, si me hubieras contado la verdad sobre Raúl, sobre los problemas económicos, sobre todo, yo te habría ayudado. Eso es lo que hacen las madres». Teresa comenzó a llorar. «Lo sé ahora, mamá. Pero Elena me convenció de que eras demasiado orgullosa para ayudarnos directamente, que era mejor tomar control de tu dinero de una manera que pareciera que era por tu propio bien». En las siguientes 2 horas, Teresa me contó detalles sobre cómo Elena había orquestado todo. Cómo había llegado a ella con información sobre la red criminal, cómo había financiado la pérdida del trabajo de Raúl, cómo había manipulado cada aspecto de la situación para crear las condiciones perfectas para el plan. «Mamá, sé que no merezco tu perdón», me dijo antes de que terminara la visita. «Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haber traicionado tu confianza. Si alguna vez salgo de aquí, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice». Cuando salí de la prisión, sabía qué decisión tomar. Le dije a Moisés que apoyaría la solicitud de reducción de sentencia para Teresa, pero con condiciones. Ella tendría que hacer servicio comunitario trabajando con víctimas de abuso financiero, tendría que asistir a terapia familiar conmigo y Esther, y tendría que testificar completamente sobre el papel de Elena en toda la conspiración. 6 meses después, Teresa fue liberada bajo libertad condicional. El reencuentro con Esther fue emotivo pero cauteloso. Mi nieta había crecido mucho durante el tiempo que su madre estuvo en prisión, y ahora tenía expectativas claras sobre cómo quería ser tratada. «Mamá, me alegro de que estés libre», le dijo Esther a Teresa durante su primera visita a nuestra casa.
Pero no voy a fingir que todo está bien entre nosotras. Necesito tiempo para confiar en ti otra vez. Era extraordinario ver a una niña de 11 años establecer límites tan claros con su propia madre. Teresa aceptó las condiciones de Esther con gracia. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte así, le respondió. Voy a ganarme tu confianza de nuevo, día a día, con mis acciones, no con mis palabras. Era un comienzo, al menos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Teresa consiguió trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de fraude financiero. Irónicamente, su experiencia como perpetradora la convertía en una defensora muy efectiva de las víctimas. Mientras tanto, Elena seguía fugitiva. Interpol había emitido una orden de arresto internacional, pero había desaparecido completamente. Ocasionalmente me preguntaba si algún día tendría noticias de ella, si intentaría contactarme otra vez, pero con el tiempo esas preocupaciones se desvanecieron. Una tarde, un año después de la liberación de Teresa, estaba en mi jardín con Esther cuando sonó el teléfono. Era el detective Ernesto. Señora Elvira, tengo noticias sobre su hermana Elena. Ha sido arrestada en otro país, intentando ejecutar una estafa similar contra una familia de inmigrantes adinerados. ¿Será extraditada?, pregunté. Eventualmente, sí. Pero enfrentará cargos en ese país primero. Lo que es importante es que su historia allí ayudó a las autoridades a conectar varios casos similares. Elena había estado operando esta estafa durante al menos 5 años antes de intentar usarla contra usted. Cuando colgué, me senté en silencio por un momento. Esther, que había escuchado parte de la conversación, se acercó y tomó mi mano. Abuela, ¿te sientes mejor sabiendo que la atraparon? La pregunta de mi nieta me hizo reflexionar. Sí y no, le respondí honestamente. Me siento bien sabiendo que no puede lastimar a otras familias, pero también me entristece que mi hermana se convirtiera en una persona capaz de tanto daño. Esther asintió. Es triste cuando las personas que amamos nos decepcionan, ¿verdad? Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Mi familia había sido destruida y reconstruida de maneras que nunca habría imaginado. Había perdido a una hermana que pensé que conocía, casi había perdido a una hija que resultó ser tanto víctima como victimaria, y había ganado una relación más profunda y honesta con mi nieta. Lo más importante era que había aprendido a confiar en mis instintos, a no ignorar las señales de advertencia, y a valorar la honestidad por encima de la comodidad familiar. Esther había demostrado más sabiduría y coraje a los 10 años que muchos adultos en toda su vida. Mientras ponía la mesa para 3 personas, Teresa ahora cenaba con nosotras los domingos. Miré por la ventana hacia el jardín donde Esther jugaba. La niña que me había salvado la vida con su valentía ahora corría libre, segura, y rodeada de amor verdadero. La vida no había resultado como había planeado, pero tal vez eso no era algo completamente malo. A los 66 años, había aprendido que a veces las mayores traiciones pueden llevar a las mayores verdades, y que la familia real no siempre es la que nace contigo, sino la que elige protegerte cuando más lo necesitas. Pero mientras disfrutaba de esta nueva tranquilidad, no sabía que Elena tenía un último plan desde su celda en el extranjero.